Sabes, la vida de uno es como un río. A veces corre mansa, casi quieta, y uno piensa que siempre será así, solo el polvo de la orilla y el sol tibio en la espalda. Pero de repente, viene una lluvia fuerte en la cabecera, una que ni siquiera vimos llegar, y el río se convierte en una bestia. Arrastra todo, cambia su curso para siempre. Mi historia es sobre una de esas crecidas, una que llegó cuando yo ya creía que mi riachuelo estaba destinado a secarse en paz. Es una historia larga, llena de curvas y piedras. Si te gusta oír sobre las vueltas que da la vida, sobre la fuerza que uno ni sabe que tiene, entonces te pido que te sientes con calma. Y si puedes, suscríbete aquí en el canal, porque cada persona que escucha es como un brazo amigo en el camino. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo, el día en que el suelo se abrió bajo mis pies. El aire acondicionado de la sala de estar de los de la Vega siempre me pareció demasiado frío, un frío que no era del clima, sino de la ausencia. Helaba los huesos y encogía el alma. Aquel día parecía haber sido ajustado en el modo más cruel. Yo estaba sentada en la punta de un sofá de cuero que valía más que toda mi casa, las manos ásperas, de quien ha pasado la vida restregando y lavando, reposando nerviosamente sobre mi regazo. El vientre, aún discreto bajo el delantal que había olvidado quitarme, parecía arder. Frente a mí, como un tribunal, estaban los 3 hijos de don Roberto. Mateo, el mayor, con el rostro duro y los ojos calculadores de quien solo ve el mundo en cifras. Isabel, la hija del medio, perfecta en su vestido caro, el rostro una máscara de vergüenza y repulsión contenidas. Y Javier, el más joven, que siempre había sido el más gentil, ahora me miraba con una decepción que dolía más que cualquier acusación. Don Roberto no estaba presente. Lo habían protegido de aquella conversación, dijeron. «Socorro», empezó Mateo, la voz sin emoción, como si estuviera cerrando un negocio. «Entendemos que suceden situaciones embarazosas». Empujó un sobre pardo y grueso por la mesa de centro de caoba pulida. El sonido del papel deslizándose sobre la madera fue el único ruido en la sala por un instante. Resonó como un trueno en mi silencio. «Creemos que esto es suficiente», continuó. «Suficiente para que puedas empezar de nuevo en otro lugar, quizás en Querétaro, o incluso más lejos, un lugar donde nadie te conozca, donde puedas tener privacidad». Isabel añadió, con voz de susurro venenoso, «Piensa en el nombre de nuestra familia, Socorro. Piensa en la memoria de mi madre. Piensa en lo ridícula que sería esta situación. Un escándalo. Lo ridículo». La palabra flotó en el aire helado. Yo, Socorro Ramírez, con mis 68 años, mis venas saltadas en las manos y mi cabello blanco, era lo ridículo. El niño que crecía dentro de mí, una vida nueva y terca, era un escándalo. Javier, que hasta entonces había estado callado, finalmente habló, y su voz fue la que más me hirió. «Mamá confiaba en ti, Coco. Todos confiábamos. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? Permitir que pasara. Como si yo fuera un grifo goteando que necesitaba reparación. Como si mi cuerpo, mi vida, mis sentimientos fueran un descuido». Miré el sobre. Dentro de él, yo sabía, había dinero suficiente para reparar mi techo agujereado, para comprar medicinas sin preocuparme por el fin de mes, para dar a mis hijos un alivio que nunca tuvieron. Era la solución fácil, el camino del silencio. Pero mientras miraba a aquellas 3 figuras que me juzgaban, algo extraño sucedió. El miedo que me paralizaba comenzó a transformarse. Se calentó, burbujeó y se convirtió en una rabia tranquila y antigua. Una rabia que venía de todas las veces que agaché la cabeza, que me tragué el llanto, que dije sí, Señor, cuando quería gritar no. Levanté los ojos del sobre y miré a Mateo, luego a Isabel, por último, a Javier. Por primera vez en más de 10 años trabajando en esa casa, no los vi como mis patrones. Los vi como eran, personas asustadas, tratando de barrer la vida debajo de una alfombra cara, y con una claridad que me sorprendió, supe lo que tenía que hacer. Mi mano, que temblaba, se quedó firme. No iba a huir. Yo no era una vergüenza. Y mi hijo o mi hija no sería un secreto comprado con dinero. Para entender a la mujer que estaba sentada en aquel sofá, es necesario retroceder un poco. Volver a las calles de tierra de mi comunidad, un puñado de casas apretujadas entre campos de maíz y cactus, a algunos kilómetros de San Miguel de Allende. Mi nombre es Socorro Ramírez, pero desde que tengo uso de razón, soy Coco, un apodo que me dio mi madre, dulce y simple como la vida que ella soñaba para mí. La vida, sin embargo, nunca fue muy dulce.
Me quedé viuda a los 30 y pocos años. Mi esposo, Antonio, un hombre bueno que trabajaba de sol a sol en la construcción, se cayó de un andamio. Fue rápido, dijeron. Para mí, el dolor fue lento, una herida que nunca cerró del todo. Me quedé con 2 hijos pequeños que criar. Miguel, el mayor, serio y protector desde niño, y Lucía, mi niña de ojos soñadores. Ser madre soltera y pobre en un lugar como Guanajuato en los años 80 era una sentencia. Lo único que tenía eran mis manos y mi disposición, y fue con ellas que construí nuestra vida. Limpieza, lavar ropa ajena, cocinar para otros. Mi rutina comenzaba antes de que saliera el sol, cuando encendía el fogón de leña para calentar el café y las tortillas. Dejaba a Miguel, con sus 10 años, encargado de llevar a Lucía a la escuela, y me iba a la ciudad grande, a las casas de los ricos. Yo veía su mundo a través de los trapos de piso y las esponjas de acero. Aprendí a limpiar mármol sin manchar, a pulir la platería hasta que reflejara mi rostro cansado, a no hacer ruido mientras la familia tomaba su abundante desayuno. Aprendí, sobre todo, a ser invisible, a oír sin escuchar, a ver sin mirar. Era una regla de supervivencia. Mis hijos crecieron así, viéndome salir en la oscuridad y volver cuando las estrellas ya estaban en el cielo. Miguel se convirtió en un hombre callado, responsable, trabajando como mecánico en un taller al borde de la carretera. Lucía, a pesar de todo, nunca perdió el brillo en los ojos. Se casó con un muchacho de la comunidad y hoy vende los bordados que hace en un puestito en la plaza de San Miguel los fines de semana. Ellos tenían sus vidas, sus luchas, y yo sentía un orgullo inmenso, mezclado con una culpa constante por no haber podido darles más. Con el tiempo, el cuerpo empezó a cobrar la cuenta. La espalda dolía, las rodillas se quejaban en cada escalón, pero no podía parar. La jubilación era un espejismo, un lujo que no me pertenecía. Y fue así, ya con más de 50 años, que empecé a trabajar para los de la Vega, una de las familias más tradicionales de San Miguel. Su casa era una fortaleza de piedra y geranios, con un patio interior donde una fuente cantaba una canción de riqueza y sosiego. Era otro universo, y fue en ese universo donde mi pequeño y polvoriento mundo estaba a punto de colisionar. Don Roberto de la Vega era el patriarca, un hombre que ya debía haber pasado los 70, pero que mantenía una postura erguida y una mirada que, a pesar de cansada, aún guardaba una chispa de autoridad. Cuando empecé a trabajar allí, su esposa, doña Elena, todavía vivía. Era ella quien dirigía la casa, con una gentileza firme y una mirada que no dejaba pasar una mota de polvo. Me caía bien. Había un respeto mutuo entre nosotras, una comunicación silenciosa que solo 2 mujeres de generaciones diferentes, pero con sus propias batallas, podían entender. Doña Elena enfermó de repente. Fue un cáncer rápido y devastador. Recuerdo los últimos meses, el silencio que se instaló en la casa, pesado y opresivo. La fuente del patio parecía llorar en lugar de cantar. Don Roberto se consumió junto con ella. Yo lo veía sentado por horas en el sillón al lado de su cama, solo sosteniendo su mano, el mundo exterior desapareciendo para él. Cuando ella se fue, la casa murió un poco también. Los hijos, ya casados y con sus propias vidas, venían de visita, traían a los nietos, pero era una alegría forzada, ruidosa, que solo acentuaba el vacío que doña Elena había dejado. Pronto se iban, y el silencio volvía, más denso que antes. Nos quedamos solo yo y don Roberto en aquella casa inmensa. Mis tareas seguían siendo las mismas: limpiar, cocinar, lavar. Pero algo había cambiado. Ya no era solo la empleada. Era la única presencia constante, la testigo silenciosa de su dolor. Apenas comía lo que yo preparaba. Muchas veces encontraba el plato intacto en la mesa del comedor. Empecé a hacer las sopas y caldos que mi madre hacía cuando nos enfermábamos, comidas sencillas, de afecto, y él comía. Nuestras conversaciones eran raras y cortas. «Buenos días, Coco. ¿Necesita algo de la calle, don Roberto? La cena está en la mesa, señor». Pero en los silencios ocurría una comunicación diferente. Yo arreglaba las flores que él traía del jardín para la tumba de ella. Él, a veces, se detenía en la cocina mientras yo preparaba el café y se quedaba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo veía su soledad porque la reconocía. Era la misma soledad que me visitaba por la noche, cuando el cansancio del día se disipaba y los recuerdos de mi Antonio venían a hacerme compañía. La soledad tiene la misma cara. No importa si duermes en una cama con sábanas de algodón egipcio o en un colchón viejo de paja.
Y en esa casa fría y silenciosa, dos soledades comenzaron a reconocerse. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. La rutina se estableció. Don Roberto comenzó a salir un poco más, a encontrarse con viejos amigos para una partida de dominó en la plaza, a cuidar su jardín con un poco más de esmero. Me sentía aliviada de verlo mejor. La normalidad, para mí, era un puerto seguro. El patrón en su lugar, la empleada en el suyo, las fronteras invisibles que mantenían el mundo en orden. Pero, poco a poco, esas fronteras comenzaron a desvanecerse, de forma casi imperceptible. Empezó con él pidiéndome que me sentara a tomar una taza de café con él por la mañana. Al principio me negué. No se moleste, señor. Tengo mucho que hacer. Pero él insistió, con una gentileza triste. Por favor, Socorro. El silencio de esta cocina es ensordecedor. Y me senté. La primera vez, me quedé en el borde de la silla, tensa, sosteniendo la taza con ambas manos. Hablamos del tiempo, de la cosecha del maíz, cosas banales. Pero con el paso de los días, las conversaciones se hicieron más profundas. Me preguntaba sobre mis hijos, sobre mi vida antes de venir a la ciudad. Y yo, que nunca había compartido mis historias con un patrón, me encontré contándole sobre Antonio, sobre las dificultades para criar a Miguel y Lucía. Él también empezó a hablar, no de los negocios o de los viajes a Europa, sino de Elena, de cómo se conocieron en un baile, de cómo ella detestaba el cilantro pero amaba el olor a tierra mojada, de pequeñas cosas que formaban el tapiz de una vida juntos. No hablaba como un patrón a una empleada, hablaba como un hombre viejo y solitario a una mujer que entendía de pérdidas. En esa cocina, con el olor a café recién hecho y el sol de la mañana entrando por la ventana, dejamos de ser don Roberto de la Vega y Coco, la limpiadora. Éramos solo Roberto y Socorro, dos almas cansadas compartiendo un poco de calor humano para espantar el frío de la soledad. No me di cuenta del peligro. No vi que la familiaridad, incluso la más inocente, puede ser un terreno traicionero. Para mí, era solo bondad, un alivio en la dureza de mis días. Estaba equivocada. El cambio más significativo ocurrió en las noches de lluvia. San Miguel tiene esas tormentas de verano, que llegan de repente, con vientos fuertes y truenos que parecen rasgar el cielo. En una de esas noches, se fue la luz en la casa. Me quedé atrapada, pues la lluvia era demasiado fuerte para volver a mi comunidad. Don Roberto encendió algunas velas y me pidió que le hiciera compañía en la sala. Nos sentamos en silencio por un rato, escuchando la lluvia azotar las ventanas y el goteo de un canalón atascado. Abrió una botella de vino, un gesto que me incomodó. Yo nunca bebía, y menos en el trabajo. Solo un poco, Socorro, para calentar el alma. Me sirvió una pequeña cantidad en un vaso de agua, ya que las copas de cristal estaban guardadas. El vino, la oscuridad de la sala iluminada solo por las llamas temblorosas de las velas, la furia de la naturaleza afuera, todo creó una atmósfera de intimidad forzada, como si fuéramos los únicos sobrevivientes de un naufragio. Y fue esa noche que él lloró. Un llanto silencioso, de quien está acostumbrado a tragarse el dolor. Hablaba de Elena, de cómo se sentía inútil sin ella, de cómo la casa parecía un mausoleo. Mi instinto, el de madre, el de mujer, fue consolarlo. Puse mi mano en su hombro, un gesto simple, de apoyo. Todo pasa, don Roberto. El dolor se amansa. Él tomó mi mano. Su piel era suave, diferente a la mía, pero el temblor era el mismo de cualquier ser humano que sufre. Eres una buena mujer, Socorro. Elena te quería mucho. Nos quedamos así por un tiempo que no sé medir. Poco a poco se calmó. La lluvia amainó y la luz volvió. El candelabro de cristal de la sala se encendió, rompiendo el hechizo de la oscuridad. Nos apartamos, súbitamente avergonzados, de vuelta a nuestros roles. Recogí los vasos y fui a la pequeña habitación del fondo que a veces usaba. Pero algo se había roto esa noche. Una barrera invisible. El respeto profesional se había mezclado con una compasión peligrosa. Empecé a verlo no como el patrón, sino como un hombre frágil que necesitaba cuidado. Y ese fue el comienzo del fin de mi paz. El día que lo cambió todo era un día gris, melancólico. Era el 3er aniversario de la muerte de doña Elena. Don Roberto se despertó más silencioso de lo habitual. No quiso desayunar. Solo me pidió que limpiara el portarretrato de plata con la foto de ella, que estaba en su mesita de noche. Pasó el día encerrado en el despacho, rodeado de sus recuerdos. Al final de la tarde, cuando ya me preparaba para irme, me llamó. Su voz estaba embargada. Cuando entré en el despacho, el olor a tequila era fuerte.
Tenía una botella a medias y un vaso en la mano. «Siéntate, por favor, Socorro», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Dude. Señor, es tarde. Necesito tomar el último autobús. Solo un minuto», insistió, y había una desesperación en su mirada que me retuvo allí. «Hoy es un día difícil. Todos los hijos llamaron, cumplieron con su obligación, pero después cuelgan y vuelven a sus vidas, y yo me quedo aquí, con los fantasmas». Empezó a hablar, más para sí mismo que para mí. Habló de la culpa que sentía, de las cosas que no dijo, de los paseos que no hicieron. El tequila soltó las amarras de su dolor. Yo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de su tristeza llenar la habitación. Solo quería ir a casa, a mi mundo simple, lejos de esa angustia tan palpable. Cuando intenté levantarme de nuevo, él se levantó también y se acercó a mí. No era un mal hombre. En ese momento, no era el patrón rico, ni el hombre poderoso. Era solo un viejo ahogado en nostalgia y alcohol. Me sujetó los brazos. «No me dejes solo, Coco. No hoy». Lo que sucedió a continuación no fue planeado. No fue un acto de pasión, ni de deseo. Fue un acto de desesperación. Un encuentro de dos soledades inmensas. Un error nacido de la debilidad y la carencia. Fue silencioso, rápido y triste. No hubo palabras. Solo el sonido de la lluvia que comenzaba a caer afuera y el latido desacompasado de dos corazones que habían olvidado su lugar en el mundo. Cuando todo terminó, el arrepentimiento cayó sobre nosotros como un velo pesado. Me vestí en silencio, sin poder mirarlo a los ojos. Él se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos. «Socorro, perdóname», no respondí. Solo tomé mi bolso y salí de esa habitación, de esa casa, sintiendo un nudo en la garganta y una vergüenza que me quemaba la cara. Perdí el último autobús. Volví a casa a pie, bajo la lluvia, como si quisiera que el agua lavara no solo mi cuerpo, sino también el recuerdo de esa tarde gris. El día siguiente fue el más largo de mi vida. Volver a esa casa exigió una fuerza que no sabía que tenía. Cada paso hacia el portón de los de la Vega era una batalla. Ensayaba qué decir. Pediría mi renuncia. Inventaría una excusa, una enfermedad en la familia, cualquier cosa para no tener que entrar allí nunca más. Pero cuando llegué, la cobardía me venció. La necesidad habló más fuerte. Necesitaba ese trabajo. Mis hijos necesitaban mi ayuda. Me tragué el orgullo y la vergüenza, y entré por la puerta de atrás, como siempre hacía. La casa estaba en un silencio sepulcral. Don Roberto no apareció para el café. Encontré una bandeja intacta en la puerta de su cuarto. El día se arrastró en una tensión insoportable. Limpiaba los muebles, pero sentía que la suciedad estaba dentro de mí. Evitaba a toda costa pasar cerca del despacho o de su habitación. Al final de la tarde, cuando estaba en la cocina, finalmente apareció. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Tenía ojeras profundas y el rostro pálido. Se detuvo en la puerta, sin saber qué decir. Yo tampoco. Nos quedamos allí, separados por la mesa de la cocina, en un silencio cargado de palabras no dichas. «Socorro», comenzó, con la voz ronca. «Lo que pasó ayer fue un error mío. La culpa es toda mía. El alcohol, la soledad, no es excusa, pero...» «No hablemos de eso, señor», lo interrumpí, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Fue un mal día. Es mejor olvidar». Él asintió, pareciendo aliviado. «Sí, olvidar. Volveremos a ser como antes». Pero era imposible. La dinámica entre nosotros se había roto para siempre. La facilidad, la complicidad silenciosa, todo desapareció. En su lugar, quedó una incomodidad palpable. Las conversaciones cesaron. El desayuno juntos nunca más ocurrió. Volvimos a ser el patrón y la empleada, pero ahora con un secreto feo e incómodo entre nosotros. Yo trabajaba con la cabeza gacha, concentrada en mis tareas, contando las horas para poder irme. La casa, que antes era un refugio de mi propia vida dura, se convirtió en una prisión, y cada día que pasaba, el peso de ese secreto se volvía más y más insoportable. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de negación. Ambos actuábamos como si esa tarde nunca hubiera existido. Don Roberto me trataba con una formalidad excesiva, casi fría. Me daba órdenes cortas, evitaba mi mirada. Yo, por mi parte, me volvía aún más invisible. Solo una sombra que se movía por la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden. La tensión, sin embargo, era como un hilo tenso a punto de romperse. Cualquier cosita la aumentaba. Un vaso que se me caía, un plato que él apenas tocaba. Vivíamos en un estado de alerta constante.
con miedo de que cualquier palabra o gesto pudiera sacar a la luz lo que tanto nos esforzábamos por enterrar. Empecé a sentir una aversión física por la casa. El olor a cera de abeja que antes me confortaba, ahora me daba náuseas. El sonido de la fuente en el patio parecía una burla. Sentía los ojos del retrato de doña Elena sobre mí, juzgándome. La culpa era una bestia que me roía por dentro, día y noche. Apenas dormía. Rezaba rosarios y más rosarios, pidiendo perdón a Dios, a doña Elena, a mí misma. Mis hijos notaron el cambio en mí. «Está usted muy callada, mamá», dijo Lucía un día, mientras me ayudaba a desgranar frijoles. «¿Pasó algo en el trabajo?» «Es solo cansancio, mi hija. La edad no perdona», mentía yo. Miguel, siempre más directo, me miró con sus ojos serios. «Si ese viejo la está tratando mal, usted me dice. No tiene por qué aguantar groserías de nadie». Yo los tranquilizaba con una sonrisa forzada, pero su preocupación solo aumentaba mi angustia. Estaba atrapada por mi error, por mi vergüenza y, sobre todo, por mi necesidad. Dejar ese trabajo significaría convertirme en una carga para ellos, y eso era algo que mi orgullo no permitiría. Así que continué poniéndome mi delantal cada mañana, cruzando el portón de los de la Vega y entrando en la casa donde mi paz de espíritu había sido robada. Cada día era una pequeña muerte, un recordatorio constante de mi debilidad. Fue más o menos 1 mes y medio después de esa tarde que mi cuerpo empezó a enviarme señales extrañas. Primero, un cansancio que iba más allá de lo normal, un cansancio que me tumbaba en la cama en cuanto llegaba a casa, muchas veces sin siquiera cenar. Lo atribuía a la edad, al estrés. «Me estoy haciendo vieja», le decía a mi amiga Consuelo, mi vecina y confidente de toda una vida. Luego vinieron las náuseas. Empezaban por la mañana, una náusea terca que me hacía aborrecer el olor del café, que tanto amaba. Pasaba la mañana disimulando, corriendo al baño del fondo, cuando sentía que llegaba el mareo. «Debe ser algo que comí», pensaba, intentando convencerme. Consuelo, que ya ha criado a 5 hijos y una docena de nietos, me miraba con una mirada desconfiada. «Ese malestar tuyo es muy raro, Coco. No estás comiendo nada en mal estado, ¿verdad?» «Claro que no, mujer. Debe ser la presión», decía yo para desviar el tema. Pero la idea, la posibilidad absurda, impensable, comenzó a plantarse en el fondo de mi mente como una semilla de mala hierba. La arrancaba con fuerza. «Imposible. Tengo 68 años. Las mujeres a mi edad no. Ni siquiera podía completar la frase en mis pensamientos. Era demasiado ridículo. Un delirio. Mis senos se pusieron adoloridos. Ciertos olores, como el de los productos de limpieza, me revolvían el estómago. Y mi menstruación, que ya venía fallando desde hacía años, desapareció por completo. Yo sabía que la menopausia tenía esas cosas, pero la combinación de todos estos síntomas comenzó a crear un pánico silencioso dentro de mí. Cada vez que me miraba en el espejo, buscaba señales. Mi vientre, siempre un poco flácido por la edad y los hijos, parecía el mismo, pero mi intuición, esa voz antigua que toda mujer lleva dentro, susurraba una verdad que mi razón se negaba a aceptar. Estaba aterrorizada por la posibilidad de que fuera verdad y aterrorizada por la vergüenza de siquiera estar considerándolo. La semilla de la mala hierba estaba echando raíces. La gota que derramó el vaso fue un desmayo. Estaba en el mercado, en la fila para comprar verduras, cuando el mundo empezó a girar. Los colores se mezclaron, los sonidos se hicieron distantes, y lo siguiente que supe fue que estaba sentada en un cajón, con un montón de gente a mi alrededor abanicándome, y la dueña del puesto ofreciéndome un vaso de agua con azúcar. Consuelo me llevó a casa casi a rastras. «Basta, Socorro. Mañana bien temprano vamos al centro de salud en San Miguel. Te van a hacer unos análisis. Esto no es normal». No protesté. El miedo era mayor que la terquedad. A la mañana siguiente, sentada en la silla de plástico del centro de salud, sintiendo el olor a alcohol y desinfectante, mi corazón parecía que se me iba a salir por la boca. Una enfermera joven me sacó sangre, me midió la presión y me hizo una serie de preguntas. Respondía con monosílabos, sintiendo mi cara arder de vergüenza cuando preguntó la fecha de mi última menstruación. El médico, un señor de gafas y cabello blanco llamado Dr. Martínez, me llamó a su consultorio. Miró mis análisis, me miró por encima de las gafas y suspiró. «Doña Socorro, sus análisis de sangre muestran algunas alteraciones hormonales. Me gustaría hacer un ultrasonido, solo para estar seguro de una cosa». Me acosté en la camilla,
con el corazón martillando en las costillas. El gel frío en mi vientre me hizo estremecer. El doctor Martínez pasaba el aparato sobre mi vientre en silencio, los ojos fijos en la pantalla en blanco y negro. No me atrevía a mirar. Rezaba para que fuera un quiste, un tumor, cualquier cosa, por más terrible que fuera, menos aquello. Entonces, se detuvo. Giró la pantalla hacia mí. «¿Ve este pequeño punto parpadeando aquí?», dijo, con voz suave. «Es el corazón, latiendo fuerte. Según mis cálculos, usted está embarazada de casi 3 meses». El mundo se detuvo. Miré la pantalla y vi el pequeño milagro palpitante. Y entonces me reí. Una risa nerviosa, histérica, de pura incredulidad. «Eso es imposible, doctor. Debe ser un error. Tengo 68 años. Un fantasma en la máquina». El doctor Martínez sonrió con paciencia. «No es común, doña Socorro. Lo admito. Es muy raro. Pero no es imposible. Usted no es la primera ni será la última. El cuerpo humano está lleno de sorpresas». Apagó el aparato y me ayudó a sentarme. «Felicidades, mamá. Usted está embarazada». Salí del consultorio en estado de shock. El felicidades del médico resonaba en mi cabeza como una broma de mal gusto. Consuelo me esperaba afuera, angustiada. «¿Y entonces? ¿Qué tienes?». Miré a mi amiga, a las arrugas de preocupación en su rostro, y la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron. Un llanto de miedo, de vergüenza, de desesperación absoluta. «Estoy embarazada, Consuelo. A los 68 años estoy embarazada». Contarle a don Roberto fue, quizás, lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que enterrar a mi esposo. Más difícil que criar a 2 hijos sola. Pasé 3 días rumiando la noticia, armándome de valor. En esos 3 días, apenas comí, apenas dormí. Con cada movimiento dentro de la casa de los de la Vega, sentía el peso de mi secreto triplicado. Finalmente, un viernes, al final de la jornada, lo esperé en la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Cuando entró, con el periódico bajo el brazo, dije, con un hilo de voz: «Señor, necesito hablar con usted. Es importante». Él percibió la gravedad en mi tono. Se sentó a la mesa, el rostro tenso. «¿Pasó algo, Socorro?». No pude mirarlo. Me quedé de espaldas, mirando la olla de frijoles en la estufa, como si pudiera darme fuerzas. Las palabras salieron atropelladas, tropezando unas con otras. «No me he sentido bien. Fui al médico. Me hice unos análisis». «¿Y qué salió? ¿Es grave?», preguntó, la preocupación en su voz desarmándome. Respiré hondo. «Estoy embarazada, don Roberto». El silencio que tan siguió profundo fue que absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador. Me giré lentamente. Estaba pálido, los ojos desorbitados por el shock. El periódico se le había resbalado de las manos y había caído al suelo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se levantó, caminó de un lado a otro en la cocina, con las manos en la cabeza. «¿Embarazada? ¿Cómo es posible? A tu edad, a nuestra edad». «El médico dijo que es raro, pero sucede», dije, con la voz baja, casi inaudible. Dejó de caminar y me miró. Había una mezcla de pánico y asombro en su rostro. Miró mi vientre, como si pudiera ver a través de mi delantal. ¿Y es mío? ¿Estás segura?». La pregunta me hirió, pero la entendí. «No he conocido a ningún otro hombre desde que mi esposo murió, señor. Hace más de 30 años». La verdad de mi afirmación lo golpeó. Se sentó de nuevo, pesadamente, el cuerpo encorvado como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo. Yo esperaba gritos, acusaciones, el despido inmediato. Pero lo que dijo a continuación me sorprendió. Me miró, y por primera vez en semanas, vi al Roberto de antes, no al patrón distante. Había lágrimas en sus ojos. «Un hijo», susurró. «Después de tanto tiempo, Elena y yo intentamos tener un 4º hijo, pero no pudimos. Tiene que ser una señal». Se levantó, se acercó a mí, y para mi asombro, tomó mis manos. Estaban heladas. «Vamos a encontrar una solución, Socorro. Nos ocuparemos de esto. Es nuestro». En ese momento, una pequeña y frágil semilla de esperanza brotó en medio de mi desesperación. Quise creerle. Necesitaba creerle. Las semanas que siguieron fueron extrañas, vividas en una especie de burbuja de secreto y complicidad. Don Roberto y yo volvimos a conversar, pero ahora nuestras conversaciones eran susurradas, llenas de planes y miedos. Él parecía genuinamente transformado por la noticia.
La idea de ser padre de nuevo a una edad tan avanzada lo asustaba, pero también parecía haberle dado un nuevo propósito. «Necesitas cuidarte, Socorro», decía, prohibiéndome cargar peso o usar productos de limpieza fuertes. «Come bien. Voy a pedir que traigan frutas frescas todos los días». Comenzó a leer libros sobre embarazos tardíos, escondiéndolos en su despacho. A veces, me llamaba para mostrarme un artículo que había encontrado en Internet. Hablábamos de nombres, del ajuar del bebé, de cómo se lo contaríamos a nuestros hijos. «Ellos lo entenderán», decía, con una confianza que yo no compartía. «Al principio será un shock, claro, pero es un nieto, un nuevo miembro de la familia. Acabarán aceptándolo». Me dejé llevar por ese optimismo. Empecé a soñar. Imaginé una pequeña habitación de bebé en mi casa sencilla. Imaginé a mis hijos, Miguel y Lucía, superando el shock inicial y ayudándome a cuidar al pequeño. Imaginé a don Roberto siendo un padre presente, un abuelo para mis otros nietos. El vientre comenzó a dar las primeras señales de que quería aparecer, una pequeña curva que solo yo percibía, pero que me llenaba de una mezcla de pavor y un cariño inesperado. Por la noche, me acostaba en mi cama y ponía la mano sobre mi vientre. Conversaba con esa vida que crecía dentro de mí. Le pedía disculpas por haberla generado en medio de tanto caos, pero le prometía que la amaría con todas mis fuerzas. Era una paz frágil, construida sobre un secreto. Vivíamos como dos conspiradores, escondiendo el mayor giro de nuestras vidas del resto del mundo. Don Roberto insistía en que esperáramos el momento adecuado para contárselo a todos, cuando el vientre esté más grande, cuando sea innegable. Así, no tendrán otra opción que aceptar, argumentaba. Esa frágil paz, sin embargo, tenía los días contados. El momento adecuado, según los cálculos de don Roberto, nunca llegaría. El mundo real estaba a punto de llamar a nuestra puerta, y la derribaría sin pedir permiso. La burbuja estalló por un par de zapatos ortopédicos, caros, que don Roberto insistió en comprarme. «Tus pies deben estar hinchándose. Necesitas comodidad», dijo, entregándome la caja. Fue un gesto de cuidado, pero también fue un error fatal. Isabel, su hija, llegó para una visita inesperada esa tarde. Me vio en la cocina, sacando los zapatos nuevos de la caja. Su mirada fue de la caja a mis pies, y luego a mi rostro, con una curiosidad que rápidamente se transformó en sospecha. «¿Qué zapatos tan bonitos, Coco? ¿Un regalo?», preguntó, con voz falsamente casual. «Sí, señora. Yo misma los compré», mentí, sintiendo que la cara se me calentaba. No me creyó. Isabel siempre fue la más observadora de los 3 hijos, la más atenta a los detalles. Más tarde, ese día, la oí discutir con su padre en el despacho. La puerta estaba entreabierta, y yo, que pasaba por el pasillo, me detuve a escuchar. «¿Zapatos de $200 para la empleada, papá? ¿Desde cuándo eres tan generoso? ¿Y por qué está tan pálida últimamente? Y usted, de un lado a otro con esa cara de secreto. ¿Qué está pasando en esta casa?». La voz de don Roberto era débil, evasiva. «No es nada, mi hija. Solo estoy cuidando a quien cuidó de mí». Pero Isabel no era de las que se conforman con respuestas vagas. Lo presionó, usó chantaje emocional, habló de la memoria de su madre. Y don Roberto, un hombre que nunca supo mentirle a su hija, se derrumbó. Oí su confesión, un murmullo de vergüenza y culpa. Y después, el silencio atónito de Isabel, seguido de un grito ahogado de horror e incredulidad. El secreto estaba revelado, y la guerra, declarada. Esa misma noche, Isabel llamó a sus hermanos. La tormenta que tanto temía se estaba formando, y yo sabía que sería devastadora. Don Roberto intentó tranquilizarme. «Yo lo resolveré, Socorro. Hablaré con ellos. Tendrán que escucharme». Pero en sus ojos vi el mismo miedo que sentía en mi corazón. Ya no tenía el control de la situación. Sus hijos lo tenían. 2 días después, los coches caros comenzaron a llegar. Primero el de Mateo, un sedán negro e imponente que se detuvo bruscamente frente a la casa. Luego, el de Javier, un modelo más discreto, pero igualmente fuera de lugar en un día de semana. No me saludaron cuando pasaron junto a mí en la sala. Sus rostros eran máscaras de furia y vergüenza. Se encerraron con su padre en el despacho durante horas. Yo, desde afuera, en la cocina, podía oír los ecos de la discusión. La voz de Mateo, alta y agresiva. La de Isabel, llorosa y acusadora. La de Javier, más baja, pero cargada de decepción. Y la de don Roberto, casi inaudible, intentando defenderse, explicarse. No necesitaba oír las palabras exactas para saber de qué hablaban. Hablaban de mí,
del problema, de la vergüenza, de la locura del viejo. Yo era el tema, pero no era parte de la conversación. Era un objeto a ser discutido, una situación a ser resuelta. Al final de la tarde, el silencio cayó sobre la casa. Un silencio pesado, amenazador. Lucía me llamó, preocupada porque me estaba tardando. «Mamá, ¿está todo bien? ¿Quieres que Miguel vaya a buscarte?» «No, mi hija. Está todo bien. Tuve un imprevisto. Ya voy», mentí, con la voz temblorosa. Poco después, Javier vino a la cocina. Tenía los ojos rojos. Evitó mirarme directamente. «Coco, mis hermanos y yo quisiéramos hablar contigo. En la sala de estar. Papá no va a participar. Creemos que es mejor protegerlo». Protegerlo. La palabra sonó como un insulto. Lo estaban tratando como a un niño senil, incapaz de tomar sus propias decisiones, y a mí, como a la intrusa que necesitaba ser expulsada. Se me revolvió el estómago, no por el embarazo, sino por el miedo. Respiré hondo, me quité el delantal sucio de harina, alicé mi vestido sencillo y caminé hacia la sala de estar, sintiéndome como una condenada caminando hacia su juicio. El frío del aire acondicionado nunca me pareció tan hostil. Y entonces estaba allí, sentada en la punta de ese sofá caro, reviviendo la escena que inició esta historia. Pero ahora, con todo el contexto, el peso de cada palabra era 1000 veces mayor. La voz de Mateo, fría y empresarial, no hablaba de una situación embarazosa, sino de mi cuerpo, de mi hijo. El sobre pardo sobre la mesa no era una oferta, era un precio. El precio de mi silencio, de mi inexistencia. «Piensa en el nombre de nuestra familia», dijo Isabel, y lo que yo oí fue: «Tú no perteneces, tú manchas nuestro nombre». La mención a la memoria de su madre fue la puñalada más cruel, como si mi error, nuestro error, pudiera manchar el amor que don Roberto sintió por ella. Pero fue la pregunta de Javier la que me rompió por dentro. «¿Cómo pudiste permitir que esto pasara?» Permitir. La palabra implicaba una pasividad, una negligencia, como si hubiera dejado que los frijoles se quemaran en el fuego. No había espacio, en sus cabezas, para la complejidad de la situación, para la soledad, para la carencia, para un momento de debilidad humana. Para ellos, era simple. La empleada vieja y pobre se aprovechó del padre viudo y vulnerable. Mientras hablaban, yo miraba sus rostros, rostros que vi crecer, a quienes les serví el desayuno durante años, a quienes vi enamorarse, casarse, tener hijos. Y en esos rostros no vi ningún reconocimiento, ninguna compasión, solo el pánico de la clase alta ante un escándalo que amenazaba su fachada de perfección. El dinero en el sobre me gritaba, «Huye, escóndete, desaparece». Por un instante, la tentación fue inmensa. La idea de tomar ese dinero y esfumarme, ir a un lugar donde nadie me conociera, donde no tuviera que enfrentar las miradas de lástima o de desprecio, donde mi hijo pudiera nacer sin el estigma de ser el bastardo del viejo de la Vega. Pero entonces, algo se movió dentro de mí, una pequeña ondulación, casi imperceptible. Mi hijo, mi hija, una vida. Y la rabia que sentí antes, esa rabia tranquila y antigua, volvió con la fuerza de una crecida. No me estaban ofreciendo una salida, me estaban ofreciendo una jaula dorada. Me estaban pidiendo que me borrara a mí misma y al niño que llevaba. Levanté los ojos y miré a Mateo. La voz que salió de mí no era la voz de Coco, la empleada que servía en silencio. Era la voz de Socorro Ramírez, la mujer que sobrevivió a la viudez, a la pobreza, a la soledad. «Yo no estoy en venta», dije, y mi voz, aunque baja, llenó el silencio helado de la sala. Ni yo, ni mi hijo. Me levanté del sofá, les di la espalda a ellos y al sobre pardo en la mesa, y salí de esa casa por última vez. El camino de vuelta a casa fue largo y borroso. Mis pies se movían por su cuenta sobre la carretera de asfalto que pronto se convertiría en tierra, pero mi mente estaba lejos. Sus palabras resonaban en mi cabeza, mezclándose con el sonido de mis propios pasos. Situación embarazosa, escándalo, memoria de mi madre. El sol de Guanajuato, generalmente tan acogedor, parecía quemarme la piel. Cada coche que pasaba parecía reducir la velocidad, sus ocupantes mirándome, juzgándome. Era todo producto de mi imaginación, lo sé, pero la vergüenza era una sensación física, un manto pesado sobre mis hombros. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado, reemplazadas por una especie de letargo helado. Pensaba en don Roberto, encerrado en su despacho, un prisionero en su propia casa,
demasiado débil para enfrentar a sus propios hijos. La semilla de esperanza que él había plantado en mí se marchitó y murió. Estaba sola en esto, completamente sola. Cuando finalmente divisé mi pequeña casa de adobe, con las bugambillas moradas cayendo sobre el muro bajo, la realidad de lo que había hecho me golpeó. Acababa de abandonar el trabajo que me mantenía a mí y ayudaba a mis hijos. Había desafiado a una de las familias más poderosas de la ciudad. Yo, una mujer de 68 años, embarazada y desempleada. El pánico comenzó a burbujear, amenazando con ahogarme. Entré en casa y el silencio me acogió. Me senté en mi mecedora de madera, la que fue de mi madre, y cerré los ojos. Mis manos fueron instintivamente a mi vientre, y allí, en el silencio de mi casa, conversé con mi hijo. ¿Y ahora qué, mi pequeño?, susurré a la nada. ¿Qué vamos a hacer? Soy una vieja tonta, que ha armado un lío que no sabe cómo resolver. Me quedé allí, meciéndome lentamente, mientras la tarde se convertía en noche. El miedo y la rabia luchaban dentro de mí. El miedo me decía que volviera, que pidiera perdón, que aceptara el dinero. La rabia me decía que mi dignidad valía más, y lentamente la rabia comenzó a ganar. No era una rabia destructiva, sino una rabia que construye, una rabia que me recordaba todas las batallas que ya había vencido. Crié a 2 hijos con uñas y dientes, enfrenté el hambre y la pérdida, sobreviví. Yo no era una víctima, y no sería ahora, al final de mi vida, que permitiría que me convirtieran en una. La decisión estaba tomada, no daría marcha atrás, pero ahora venía la parte más difícil, contárselo a los míos. Reunir a Miguel y Lucía fue como prepararme para otra batalla. Les pedí que vinieran a mi casa el domingo, después de misa. Preparé su comida favorita, mole poblano, como si la comida pudiera ablandar la noticia que estaba a punto de dar. Llegaron con mis nietos, que llenaron la casa de ruido y alegría. Por un momento, casi me eché para atrás. Quise simplemente disfrutar de ese momento de normalidad, de paz familiar, pero sabía que no podía posponerlo más. Después de la comida, cuando los niños jugaban en el patio, les pedí que se sentaran conmigo en la pequeña sala. Sus expresiones cambiaron de inmediato. Me conocían. Sabían que cuando me ponía seria de esa manera, la noticia no era buena. ¿Pasó algo, mamá?, preguntó Lucía, la preocupación ya marcando su frente. Respiré hondo. Necesito contarles algo. Y les pido que me escuchen hasta el final, sin juzgarme. Y entonces se lo conté. Se lo conté todo, desde la soledad de don Roberto hasta esa tarde gris. Les conté sobre las náuseas, la visita al médico, la confirmación. Y por último, les conté sobre la reunión con sus hijos y la oferta de dinero. El silencio que se instaló en la sala era pesado, denso. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos, la mano en la boca, las lágrimas comenzando a brotar. Miguel, por otro lado, se puso rojo. La vena en su frente comenzó a palpitar, como siempre sucedía cuando estaba enojado. Ese desgraciado, gruñó, la voz baja y peligrosa. Ese viejo se aprovechó de usted. No fue así, mi hijo, intenté explicar. Los 2 nos equivocamos. Los 2 estábamos solos. ¿Y usted está embarazada? Mamá, por el amor de Dios, tiene casi 70 años. Eso es peligroso. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Ya pensó en la vergüenza? Su voz se elevó, mezclando preocupación con una vergüenza que me partió el corazón. Lucía, a pesar de las lágrimas, fue más gentil. Se acercó, tomó mi mano. Mamá, vamos a encontrar una solución. Pero, ¿por qué no aceptó el dinero? Podría haberlo resuelto todo. Usted podría haberse ido a otro lugar, tener al bebé en paz. ¿Para esconderme como una criminal?, pregunté, con la voz entrecortada. ¿Para que su hermano o hermana naciera como un secreto sucio? Eso era lo que querían, que yo desapareciera, y no voy a desaparecer. Miguel se levantó, caminando de un lado a otro. ¿Y de qué vamos a vivir? Usted perdió el trabajo. ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo va a cuidar de un niño? No lo sé, Miguel, admití, y la vulnerabilidad en mi voz lo hizo detenerse. Todavía no lo sé, pero sé que no voy a vender a mi hijo, y sé que no voy a agachar la cabeza. Solo les pido que estén de mi lado. Lucía me abrazó fuerte, llorando conmigo. Estamos con usted, mamá. Miguel siempre. No dijo nada. Simplemente salió de la sala, dando un portazo. Lo oí arrancar el motor de su vieja camioneta y marcharse, haciendo chirriar las llantas en el camino de tierra. Su silencio y su rabia dolían más que cualquier palabra. En ese momento no solo tenía a la familia de la Vega en mi contra, había dividido a la mía propia.
Esa noche fue la más larga de mi vida. La casa, antes llena de risas de nietos, estaba silenciosa y vacía. La partida furiosa de Miguel y el abrazo lloroso de Lucía se repetían en mi mente. Me sentí una carga, una fuente de vergüenza para el hijo que tanto amaba. La duda me carcomía. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Acaso el orgullo no me estaba cegando a la realidad práctica de la vida? Me levanté y fui a la pequeña cómoda donde guardaba mis pocas cosas de valor. Abrí el cajón del fondo y saqué una caja de madera. Dentro estaban las fotos antiguas, una mía y de Antonio, en nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. Otra de Miguel y Lucía de niños, sucios de tierra y sonriendo. Y una foto mía, con mis padres, cuando era solo una niña. Miré el rostro de esa niña, con sus ojos grandes y asustados. Recordé cómo aprendió temprano a no dar problemas, a no tener opinión, a aceptar las cosas como eran. Recordé todas las veces que me tragué injusticias, pequeñas y grandes, porque era lo que se esperaba de mí. Y entonces pensé en la vida que crecía dentro de mí. ¿Qué tipo de ejemplo sería para ese niño si mi primera decisión como su madre fuera aceptar dinero para esconderlo? ¿Qué tipo de abuela sería para los hijos de Miguel y Lucía si les enseñara que la dignidad tiene un precio? Las lágrimas vinieron, pero esta vez no eran de desesperación, eran de claridad. La decisión de rechazar el dinero no había sido un acto de orgullo, sino el primer acto de amor por ese hijo. Fue un acto de respeto por mí misma, por la mujer que era, y por todas las mujeres de mi familia que vinieron antes que yo, y que nunca tuvieron la oportunidad de decir no. Cuando el sol comenzó a clarear el cielo, mi decisión ya no era una brasa de rabia, sino una llama firme y constante. No sabía cómo, pero iba a enfrentar aquello. Iba a tener a mi hijo y a criarlo con la cabeza en alto, en esa misma comunidad, bajo el mismo sol que siempre me vio luchar. La puerta se abrió lentamente. Era Miguel. Tenía los ojos hinchados. No había dormido. Entró, se sentó frente a mí y se quedó en silencio por un largo tiempo. Finalmente, habló, con la voz ronca. Pasé toda la noche dando vueltas, pensando, y sentí vergüenza. No de usted, de mí, por haber pensado en lo que dirían los demás antes de pensar en proteger a mi madre. Levantó el rostro y sus ojos encontraron los míos. Perdóneme, mamá. Usted no está sola. Estamos juntos en esto. En ese momento lo supe. Supe que, sin importar lo que viniera, lo lograría, porque el amor de mi familia era la única riqueza que realmente necesitaba. El lunes me levanté con un propósito. No iba simplemente a desaparecer. Había un cabo suelto que necesitaba atar. Me puse mi mejor vestido, uno sencillo de algodón floreado que usaba para ir a misa. Me recogí el cabello blanco en un moño firme y salí de casa. No fui a la parada del autobús. Miguel me esperaba afuera con su camioneta. No me preguntó a dónde iba. Simplemente me abrió la puerta. «A donde usted quiera ir, mamá, yo la llevo». «A la casa de los de la Vega», dije, con voz firme. Me miró, sorprendido, pero no cuestionó. Condujo en silencio hasta la entrada de esa mansión. Cuando nos detuvimos frente al imponente portón, dijo: «¿Quiere que entre con usted?» «No, mi hijo. Esto es algo que debo hacer sola». Toqué el timbre. La nueva empleada, una muchacha joven que no conocía, abrió la puerta. Me miró con curiosidad. Pedí hablar con Mateo de la Vega. Dije que era importante. Fui conducida nuevamente a esa fría sala de estar. Esta vez no me senté. Me quedé de pie, en el centro de la alfombra persa, esperando. Mateo e Isabel aparecieron. Sus rostros mostraban sorpresa y luego irritación. «¿Qué quieres, Socorro?», preguntó Mateo bruscamente. «¿Cambiaste de opinión sobre nuestra oferta? Si es así, podemos hablar». «No», dije calmadamente, y entonces saqué de mi bolso un pequeño sobre. Era el salario de mi último mes de trabajo, el dinero que don Roberto me había pagado 2 días antes de todo ese lío. Lo puse sobre la mesa de caoba, junto al lugar donde había estado su oferta. No puedo aceptar un dinero por el que no trabajé el mes entero. Y ya no trabajo aquí. Esto es lo que les debo a ustedes. Me miraron como si estuviera loca. Isabel soltó una risa de escarnio. «¿Rechazas una fortuna, pero vienes a devolver esta miseria? ¿Has perdido el juicio?» «No, señora», respondí, mirándola a los ojos. «Acabo de encontrarlo. No quiero nada de ustedes. Absolutamente nada. Solo vine para dejar claro que mi cuenta con esta familia está cerrada, y para que sepan que mi hijo tendrá mi apellido, Ramírez, y lo llevará con mucho orgullo». Les di la espalda y salí de esa casa, esta vez sin mirar atrás. Cuando entré en la camioneta, Miguel me miró,
con los ojos llenos de un orgullo que valía más que todo el dinero del mundo. Me sentí más ligera que en muchos años. Ya no era la empleada, no era el secreto, era Socorro Ramírez, y estaba libre. La libertad, sin embargo, tiene su precio, y el mío se pagó en susurros y miradas de reojo. La noticia, como era de esperar en un lugar pequeño, se extendió como la pólvora. No sé cómo empezó, si fue una filtración de la propia familia de la Vega para difamarme, o si la nueva empleada se lo contó a una prima que se lo contó a una vecina. Pero en pocos días, toda la comunidad lo sabía. La vieja Coco, embarazada del patrón rico. Ir al mercado se convirtió en una prueba. La gente dejaba de hablar cuando yo pasaba. Las comadres que antes me saludaban con un beso, ahora me daban un rápido saludo con la cabeza y giraban el rostro. Veía la malicia, la lástima, el desprecio. En la misa del domingo, sentí las miradas quemándome la espalda. El sacerdote habló sobre el pecado y la tentación, y sentí que cada palabra iba dirigida a mí. Fue un periodo de profundo aislamiento. Mi casa se convirtió en mi refugio. Consuelo era la única que me visitaba, siempre trayendo un pan dulce o un chisme para animarme, y defendiendo mi honor con uñas y dientes en la calle. «Dejen a Coco en paz», le gritaba a quien se atreviera a hablar mal de mí. «Quien aquí nunca haya pecado que tire la primera piedra». Mis hijos también sintieron el impacto. Lucía oía los comentarios en su puesto en la plaza. Miguel tenía que aguantar las bromas de mal gusto de sus compañeros en el taller. Fue duro para ellos, lo sé, pero nunca me culparon. Al contrario, se volvieron aún más protectores. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en mudarme, como querían los de la Vega. La presión social era abrumadora, pero entonces sentía una pequeña patada dentro de mí, un recordatorio de la vida que estaba defendiendo, y eso me daba fuerzas para levantar la cabeza al día siguiente y enfrentar al mundo una vez más. Lentamente, comencé a construir una nueva rutina, una rutina dentro de los límites de mi patio. Empecé a cuidar mi huerto con más esmero, a hablar con mis gallinas, a coser la primera ropita de bebé con retazos de tela que guardaba. Decidí que si el mundo de afuera no me quería, yo crearía mi propio mundo allí, dentro de mis muros de adobe. Y en ese pequeño mundo, solo habría espacio para el amor y la aceptación. ¿Y don Roberto? Durante todo este tiempo, fue un fantasma. No lo vi, no tuve noticias. Imaginé que sus hijos lo habían aislado, controlado sus llamadas, sus salidas. Una parte de mí sentía rabia por su debilidad, por su cobardía. Otra parte, la que lo conoció como un hombre solitario y triste, sentía lástima. Fue Consuelo quien me trajo las primeras noticias. Se enteró, a través del conductor de uno de los proveedores de los de la Vega, que la casa estaba en un estado de guerra fría. Don Roberto apenas salía de su habitación. Se negaba a ver a sus hijos y estaba siendo cuidado por una enfermera particular. Dicen que enfermó de tristeza, Coco, me contó en voz baja, mientras tomábamos un té de manzanilla en mi cocina, que pelea con los hijos todo el tiempo. Los acusa de haberte echado. La noticia no me trajo satisfacción, solo una profunda melancolía. Imaginé esa casa enorme y silenciosa, ahora cargada no solo de luto, sino también de rabia y resentimiento. Habíamos creado un lío que nos había enfermado a todos. Un día, un niño del vecindario llamó a mi puerta. Me entregó una nota, arrugada y sin sobre. Un señor en un coche me dio esto y me pidió que se lo entregara. Hasta me dio una propina, dijo, orgulloso. Reconocí la caligrafía temblorosa de don Roberto. Abrí el papel con manos temblorosas. Era corto y directo. Socorro, no me dejan salir, no me dejan usar el teléfono. Perdóname por mi debilidad. Pienso en ti y en nuestro hijo todos los días. No los he abandonado. Encontraré una manera. Con afecto, Roberto. Leí y releí esa nota decenas de veces. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No me había olvidado. Estaba luchando, a su manera, dentro de su prisión dorada. Esas pocas palabras fueron como un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que estaba tan abierta. No era un plan, no era una solución, pero era una prueba de que no estaba completamente sola en la paternidad de ese niño. Había un hombre, en algún lugar, que también lo esperaba. Y eso, por más frágil que fuera, me dio un nuevo aliento para continuar. La necesidad es la madre de la creatividad, dice el dicho, y mi necesidad era grande. El poco dinero que tenía guardado se estaba acabando. Vivir de la ayuda de mis hijos estaba fuera de discusión. Necesitaba encontrar una manera de mantenerme. La idea vino de Lucía. Mamá, todo el mundo siempre ha elogiado su comida.
¿Por qué no vende comidas corridas? O sus tamales. Son los mejores de la región. Al principio, la idea me pareció absurda. ¿Quién me iba a comprar comida a mí, la vieja loca? Pero la necesidad habló más fuerte. Con la ayuda de Lucía y la desconfianza de Miguel, ¿quién va a venir hasta acá a comprar cosas, mamá? Empecé. Hice una olla enorme de mis famosos tamales de rajas con queso. Lucía hizo un letrero de madera pintado a mano. Tamales de coco, hechos con amor. Y lo pusimos en mi portón. El primer día, no vendí nada. La gente pasaba, miraba el letrero, susurraba y seguía de largo. Mi corazón se hundió. El segundo día, una vecina, quizás por lástima, compró media docena. Al tercero, volvió y compró más, diciendo que a su marido le habían encantado. Y poco a poco, el negocio comenzó a funcionar. La gente, quizás cansada del chisme, comenzó a ser vencida por la curiosidad y el olor que salía de mi cocina. La calidad de mi comida habló más fuerte que los rumores sobre mi vida. Pronto, no solo vendía tamales, hacía mole, pozole los domingos, comidas para los trabajadores de la construcción que pasaban por allí. Mi casa, antes un refugio silencioso, se llenó de vida. El sonido de las ollas, el olor a cilantro y cebolla, el ir y venir de clientes. Las mujeres de la comunidad fueron las primeras en volver a acercarse. Venían a comprar el almuerzo y se quedaban a conversar. Veían mi vientre crecer, mi determinación, y el desprecio en sus ojos fue siendo reemplazado por una admiración reacia y luego por un genuino respeto. Vieron que yo no era una víctima, ni una pecadora. Era una de ellas, una mujer luchando por sobrevivir y proteger a su cría. Miguel, al ver el éxito de mi pequeño negocio, se tragó el orgullo y construyó un pequeño cobertizo de madera frente a mi casa, para que los clientes pudieran resguardarse del sol. Fue su forma de pedir disculpas, su forma de decir que estaba orgulloso. Mi pequeño negocio no me haría rica, pero pagaba mis cuentas. Y lo más importante, me devolvió mi lugar en mi comunidad, ya no como la paria, sino como Coco la de los tamales, la mujer que, contra todo y contra todos, estaba construyendo su propio camino. Estaba en el 8º mes de embarazo. Mi vientre era enorme, redondo, y me movía con la lentitud de una tortuga. El negocio iba bien, y la comunidad me había acogido de nuevo. Había encontrado una nueva paz, una nueva rutina. Incluso me había acostumbrado a la idea de ser madre soltera de nuevo. Una tarde calurosa de sábado, estaba sentada bajo mi cobertizo, descansando los pies hinchados, cuando un coche se detuvo frente a mi casa. No era un coche cualquiera, era el coche de Javier, el hijo menor de los de la Vega. Mi corazón dio un vuelco. Bajó del coche, vistiendo ropa sencilla, no el traje que yo estaba acostumbrada a ver. Parecía nervioso. Caminó hacia mí. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Coco, ¿puedo hablar con usted?» Asentí, desconfiada. Se sentó en la otra silla, con torpeza. «Yo vine a pedir perdón», dijo, con la voz baja. «Lo que le hicimos fue cruel, injusto. No he dormido bien desde ese día. La codicia de Mateo, la vergüenza de Isabel y mi propia cobardía, lo envenenamos todo». Continuó, diciendo que su padre estaba cada vez más enfermo y deprimido, y que él finalmente se dio cuenta de que el honor de la familia no valía la infelicidad de su propio padre. Mientras hablaba, otro coche se detuvo detrás del suyo, el coche de don Roberto, y de él, ayudado por Javier, descendió un hombre que era una sombra de lo que había sido. Estaba más delgado, más encorvado, con los ojos hundidos, pero cuando me vio, un brillo de vida volvió a su rostro. Caminó lentamente hacia mí. Javier se apartó, dándonos espacio. Roberto se detuvo frente a mí, mirando mi vientre con un asombro reverente. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Socorro», dijo, con voz frágil. «Perdóname, fui un cobarde. Debería haber luchado por ti, por nosotros. Pero voy a arreglarlo». No vino con promesas de matrimonio, ni con ofertas de una vida de lujo. No vino pidiendo volver al pasado. Vino con la verdad desnuda y cruda de su arrepentimiento. «No sé qué nos depare el futuro», continuó, la voz ganando un poco de fuerza. «Pero quiero ser un padre para este niño. Quiero estar presente. Quiero darle mi nombre, si me lo permites. No quiero esconderme más». Ese era el clímax de mi historia. No una gran pelea, no una venganza, sino una disculpa sincera, un acto de valentía tardío, pero genuino. Miré a ese hombre frágil y vi al Roberto que conocí en la cocina, el hombre solitario que compartía sus dolores. «Su apellido será Ramírez, Roberto», dije, con la voz entrecortada, «pero tendrá el padre que merece, y usted será bienvenido en esta casa.
bajo mis condiciones. Él asintió, llorando y sonriendo al mismo tiempo, y en ese momento, bajo el cobertizo de madera construido por mi hijo, frente a mi casa de adobe, una nueva e improbable familia comenzó a dibujarse. El mes siguiente fue de ajustes. Don Roberto, en contra de la voluntad de Mateo e Isabel, comenzó a visitarme todos los días. No venía como el patrón, sino como un amigo. Se sentaba conmigo, ayudaba a pelar las verduras para los tamales, conversaba con mis clientes. La comunidad, que ya había superado el shock de mi embarazo, ahora tenía un nuevo espectáculo. El millonario de San Miguel pasando las tardes en la humilde casa de Coco. El chisme recomenzó, pero esta vez estaba teñido de respeto y curiosidad. Mis hijos, al principio desconfiados, poco a poco fueron bajando la guardia. Veían que las intenciones de Roberto eran sinceras. Trataba a Miguel con respeto, conversando sobre motores y herramientas, y encantó a Lucía con historias sobre sus viajes, trayendo pequeños regalos para sus nietos. No estaba tratando de comprar su afecto, sino de conquistarlo. Cuando rompí aguas, fue Roberto quien me llevó al hospital, junto con Miguel y Lucía. Sostuvo mi mano durante las horas más difíciles, con la misma preocupación y cariño que imaginé que Antonio habría tenido. Y entonces nació Santiago Ramírez, un bebé sano, fuerte, con el cabello blanco de Roberto y los ojos oscuros de mi familia. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, toda la lucha de los últimos meses desaparecieron. Solo había amor, un amor inmenso, abrumador, que llenó todos los vacíos de mi vida. Nuestra vida se acomodó en una nueva normalidad. Roberto no vino a vivir conmigo, continuó en su casa, pero su vida ahora giraba en torno a la nuestra. Creó un fondo de estudios para Santiago. Se aseguró de que nunca nos faltara nada, pero sin ostentación, sin intentar controlarnos con dinero. Se convirtió, de hecho, en un abuelo para todos mis nietos. Mateo e Isabel nunca me perdonaron de verdad. Mantenían una relación distante y fría con su padre, visitándolo por obligación. Pero incluso ellos, cuando vieron al pequeño Santiago por primera vez, no pudieron ocultar un destello de emoción. La vida, después de todo, es más fuerte que el orgullo. Javier se convirtió en un tío presente y cariñoso, y mi casa, antes el hogar de una viuda solitaria, se convirtió en el centro de nuestra familia grande y desordenada, un lugar lleno de risas de niños, olor a buena comida y del amor resiliente que habíamos construido sobre las ruinas de un error. Hoy, sostengo a mi pequeño Santiago en mis brazos. Tiene casi 1 año. Sus primeros dientitos están saliendo, y me sonríe, una sonrisa pura que ilumina mi mundo. Tengo 69 años, me duele la espalda, me quejan las rodillas, pero mi corazón nunca ha estado tan lleno. Miro mi patio. Roberto le está enseñando a mi nieto mayor a plantar tomates. Lucía está bordando a la sombra de la bugambilla. Miguel está arreglando la cerca, silbando una canción antigua. Consuelo llega con pan caliente. Es una escena de una simplicidad profunda, una felicidad que nunca me atreví a soñar. Mi vida no es un cuento de hadas. No me casé con el patrón rico. Sigo viviendo en mi casa de adobe, vendiendo mis tamales, pero tengo algo que ningún dinero puede comprar: respeto. El respeto de mi familia, de mi comunidad y, lo más importante, mi propio respeto. Aprendí, en el otoño de mi vida, que nunca es tarde para florecer, que la fuerza de una mujer no está en su juventud o en su belleza, sino en el coraje de decir no a la injusticia y sí a la vida, sin importar cuán improbable parezca. La vida es realmente como un río. La crecida que casi me ahogó terminó cambiando mi curso hacia un lugar más fértil, más hermoso, un lugar donde finalmente aprendí a ser la dueña de mi propio destino. Y esa, mis amigos, es la mayor riqueza que alguien puede tener. Esa fue mi historia. Una historia que, como la de tantos de nosotros, está hecha de errores, de dolores, pero también de una fuerza que uno descubre en medio del camino. Si mi viaje te ha conmovido de alguna manera, si te hizo pensar o sentir, te pido que dejes un me gusta para saber que estuviste aquí conmigo. Y suscríbete al canal para que otras historias como la mía, historias de gente común con corazones extraordinarios, puedan encontrar el camino hasta ti. Comenta aquí abajo qué te pareció, pues cada palabra de apoyo es un ladrillo más en la construcción de nuestro coraje. Muchas gracias por escucharme.